leyendo juntos Hechos. Ya llegamos al capítulo 10, vamos a leerlo juntos y vamos a ver estas conexiones que Dios hace. Leemos Hechos 10. Es un capítulo un poco extenso, pero presten atención a este relato. Yo lo voy a leer en esta traducción, pueden seguirlo en esa, y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y con miedo, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y hace venir a Simón Pedro, ¿sí? El que tiene por sobrenombre Pedro. Este vive en la casa de otro Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales los envió a Jope después de haberles contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, eso es el mediodía. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo para comer, le vino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía como un gran mantel atado en las 4 puntas, bajado a la tierra, y en este mantel había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, nunca comí nada impuro, jamás. Y la voz volvió a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Esto pasó 3 veces y aquel mantel volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa, para oír tus palabras. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: levántate, yo soy un hombre también. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ustedes saben qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí Dios me mostró que a ningún hombre lo llame impuro o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: y hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa,
vi que se puso delante de mí un varón como vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oído y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que vive en la casa de Simón, curtidor, junto al mar, y cuando él llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado a decir. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio, la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y que a él lo mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos, que bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él reciben por medio de su nombre el perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro, 44, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido acompañando a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que también sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor, hemos leído palabra tuya. Pedimos que tu Espíritu la aplique a nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremendo relato. ¿Cuántos de ustedes tienen pasaporte argentino? O venezolano, o peruano. La mayoría tenemos, ¿no? Algunos por ahí no lo sacaron, todavía no están pensando en viajar afuera algún día. Chileno. Vencido, claro, a veces están vencidos porque no lo usamos mucho, ¿no? Pero los pasaportes, tal cual los conocemos hoy, se inventaron, dicen los que relatan, más o menos en 1920, después de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Porque claro, la guerra dejó sospechas de espionaje en todos los gobiernos y había que tener un permiso especial, esa libreta con el sello, con la visa para poder cruzar fronteras, ¿sí? Y les cuento algo mío, muy jovencito, a los 20 años saqué mi primer pasaporte con una intención de hacer un viaje a Estados Unidos. Y un día fui a buscar la visa, ¿no? Me había preparado de antemano, cumpliendo los requisitos, llenando formularios, qué sé yo. Fui y reboté como pelota de goma. Y me pusieron rechazado, ¿no? Y me enojé. Digo, ¿quiénes son estos yanquis para no dejarme entrar a mí? Un real hincha de Boca en su tierra. Pero claro, cada gobierno pone los requisitos para entrar en su lugar, ¿no es cierto? Así como nosotros tuvimos algunas variaciones en nuestra política migratoria en esta semana, no sé si han escuchado las noticias, ¿no es cierto? Cada país dice quién entra y quién no entra.
Y sin visa no se entra. Sin visa no hay acceso. Y este relato que leímos es una narrativa de cómo alguien lejos de Dios recibe la visa para entrar. Cornelio. Ahora, para pensar en este pasaje tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿sí? Porque si no, no vamos a entender la dimensión que tiene este relato. En ese tiempo había una intolerancia racial enorme de los judíos hacia los gentiles. Entendemos, ¿no? Los gentiles son todos los que no son judíos, ¿sí? Las gentes de otros pueblos y razas. Entonces, los judíos habían recibido la revelación de Dios, eran el pueblo de Israel, la ley de Dios, pero Dios tenía con ellos un propósito misionero, que sean luz a todas las naciones. Ellos no lo entendieron así. Ellos se creyeron los favoritos de Dios y creyeron que esa elección no era responsabilidad para ir a los demás y ser luz a las naciones, sino que significaba que estaban inmunes delante de Dios, que eran la raza escogida y podían manipular incluso al Dios que les había elegido. Se equivocaron, feo. Y ustedes han escuchado en enseñanzas, estudios que hemos tenido, ¿no? Que un judío siempre en las mañanas agradecía por 3 cosas, ¿se acuerdan? Gracias, Señor, porque no soy ni esclavo, ni mujer, ni gentil. Terrible, ¿no? Machista, racista, si lo había, y se creía muy exclusivo, ¿no? Así que tenemos que tener esta hostilidad en la mente para entender este texto. De hecho, los judíos juraban como parte de su religión no ayudar a un gentil. Y se cuenta un relato de aquella época que alguien vio a una mujer gentil que estaba por dar a luz y la dejó ahí tirada y no la quiso ayudar, un judío, ¿no? Era cruel con los perros, como ellos le decían. Los primeros cristianos eran todos judíos. Por tanto, ellos creían que Cristo había venido a salvar al pueblo de Israel, pero Jesús les había dicho, tengo otras ovejas de otro redil. Vayan a predicar a los judíos, a todas las naciones. Y es más, en Hechos 1:8, Jesús les dijo, van a recibir poder cuando vean el Espíritu Santo y van a ser testigos de Jesús, van a hablar de Jesús, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Ushuaia, lo último de la tierra. Así que el plan de Dios era alcanzar a todos, a los gentiles también. Y tenemos que ver este texto de Hechos 10 como ese salto de Dios para alcanzar al mundo gentil. Y Dios trabaja acá con 2 visiones. Una a Cornelio, un romano centurión, o sea que era un comandante que dirigía una centuria de, 100 soldados o un poquito menos, lo cual era repulsivo para un judío, era un opresor del pueblo, y estaba en Cesarea, capital del militar romana. Y por otro lado, Pedro, que está en Jope. ¿Se acuerdan quién salió de Jope? Nos predicó Henry, el profeta Jonás. Tenía que predicar, desobedeció. Ahora en Jope está Simón, hijo de Jonás. Y él va a obedecer a Dios. Pero hay un proceso para que obedezca. Dios trabaja en una visión en el corazón de Cornelio y a la misma vez en el corazón de Pedro, que era más duro que Cornelio. A veces es más difícil para Dios. Bueno, para Dios nada es difícil. Pero nosotros nos hacemos más lo difícil que la gente de afuera. La gente de afuera está preparadita para escuchar el mensaje, pero nosotros somos duros de ir. Ponemos obstáculos, 1000. No sé hacerlo, no me va a entender. No, a ese que le voy a predicar se anda en cualquiera. Pero Dios trabaja, menos mal que Dios trabaja. Y Dios trabaja de 3 maneras. De muchas maneras, pero permíteme sugerirte. Primero, Dios trabaja en su iglesia
renovándola, desafiándola siempre para que evangelice y discipule. ¿Cómo trabaja Dios en la iglesia? Nos renueva para que hagamos nuestra tarea misional, que es evangelizar y discipular, nuestra gran tarea, después de adorarle a Él. Dios prepara a Pedro. Fíjate cómo de a poquito, etapa por etapa, Dios va preparando a Pedro. ¿Dónde vivía Pedro? En casa de Simón Curtidor. ¿Qué era un curtidor? Alguien que le sacaba la piel a un animal para convertirla en un cuero. Ya trabajaba con animales impuros, lo cual al judío ortodoxo le causaba repulsión. Pero ahí estaba posando Pedro. Después tiene una visión. Justo tiene hambre Pedro, y va a la azotea, y tiene una visión, y Dios usa esa visión, un mantel con animales impuros, digamos que no son de la dieta kosher que hace el judío tradicional, y la voz le dice, come, y dice, no, a veces le decimos que no a Dios, ¿no es cierto? No, ¿cómo voy a hacer eso? Me salgo de lo tradicional, de la costumbre. ¡No! ¿Comé? ¡No! ¡Está impuro! No llames impuro a lo que Dios ha purificado. Después Pedro va a entender que no se trata solamente de alimentos. Hay una metáfora ahí que tiene que ver con gente, ¿no es cierto? Pero Dios está trabajando en Pedro. Pedro está confundido. Viene la gente a buscarlo, enviada por Cornelio, y les da alojamiento. Un judío no le da alojamiento a un gentil nunca. O sea, Pedro va dando pasos de vencer barreras, ¿nos damos cuenta? Y después va a visitar a un gentil. Y Pedro va entendiendo, porque el Espíritu le dice, bueno, andá. Cuando llega, Cornelio estaba más preparado que él. ¿Qué había hecho en la casa? Un grupo pequeño, un GPS, invitó a todo el mundo y dice, estamos en presencia de Dios, dale, predicanos, toma el micrófono, dale, predicanos, ya estamos listos para levantar la mano. Tremendo. Todo preparado, el auditorio, como cualquier predicador querría, ¿no es cierto? La gente preparada por Dios. Pedro predica, la gente cree, el Espíritu Santo baja con poder, empiezan a hablar en lenguas extrañas, y Pedro se convence y dice, recibieron el bautismo del Espíritu, tienen que recibir el bautismo de agua. Si recibieron la realidad, ¿cómo vamos a prohibirles el sello de esa realidad? Dios los aceptó, ¿cómo no lo va a aceptar la iglesia? Y tenemos que ver esto como una réplica de Pentecostés. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino? Esa frase extraña. Bueno, Pedro abrió el reino en Pentecostés 2, cuando gente de toda nación creyó en el Evangelio. Hechos 2, Pentecostés. Y después abrió el reino otra vez con los samaritanos, el capítulo 8, creyeron los samaritanos, y ahora con este gentil, el reino está abierto para todos. Entonces decíamos primero que Dios trabaja en la iglesia, renovando su desafío de que hagamos ¿qué cosa? Evangelismo y discipulado. Pedro los evangelizó y dice que se quedó unos días ahí enseñándoles, como un maestro, discipulando. Otro paso más que dio Pedro, se quedó en casa de un gentil, se hospedó, durmió con ellos, el colmo de corromperse, diría un judío ortodoxo pesado. Pero ¿qué aprendemos para nosotros acá como iglesia? ¿Qué te parece? Pensá un poquito. ¿Qué te quiere decir Dios a través de este relato? Hay que vencer obstáculos, hay que cruzar fronteras, hay que dejar prejuicios, hay que ser innovador. Queridos, a veces yo en mi trabajo, donde Dios me puso hace 15 años, me pregunto, ¿qué hago yo acá? Estoy rodeado de gente bien agenda woke, ¿no? O sea, de la izquierda extrema política, pero esa rabiosa que defiende el aborto, el sexo, nada que ver con los valores.
no cree en el cristianismo, en la iglesia. Bueno, y yo ahí me tengo que amacar y digo, ¿qué hago? Bueno, ahí Dios quiere que yo ame y que yo predique a Jesús. Si no, yo no estaría ahí. No estoy diciendo que sea sencillo, pero te digo, deja que Dios trabaje renovando tu tarea acá en la tierra, que es hablar de Jesús a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus paisanos, a tu gente, a los que Dios ponga en tu camino. Qué lindo, qué contento me pongo cuando a mí, por ejemplo, me escribe Cristian y me dice, estuve en el Didi y le hablé del Señor a tal. Claro, es que el Didi, para el que maneja, de paso cuando necesitan un auto lo llaman a Cristian. No, Cristian es gerente también de una empresa, pero también maneja Didi y es un púlpito el Didi. Se sienta alguien, le podés hablar de Jesús, pero toda tu actividad es para hablar de Jesús. ¿Se acuerdan que venimos diciendo, la iglesia es una comunidad misional, o si no, no es iglesia? Y a veces con el tiempo los cristianos perdemos esto, nos oxidamos y dejamos de hablar de Jesús con otros. Ahora, te quiero dejar acá no yo, pero la palabra, un incentivo para que evangelices. Y el incentivo es que Dios, en segundo lugar, también está trabajando en las personas que todavía no le conocen y con su amor los está preparando para encontrarse con ellos. ¿Decimos amén? Amén. A tu hijo, a tu nieto, a esa persona dura, Dios la está preparando. Hay un tiempo, lleva tiempo, pero vos amala y compartile de Jesús. Vencé tus prejuicios, vencé tus luchas y cumplí con tu misión. Y fíjate cómo Dios preparó a Cornelio, también con una visión. ¿Quién era Cornelio? Era un comandante militar, pero era alguien temeroso de Dios, ¿no? Los romanos tenían un montón de dioses, pero este Cornelio era uno de muchos que se habían enamorado del monoteísmo judío. Entonces, oraban a ese Dios, practicaban algunas cuestiones del judaísmo, no se había circuncidado posiblemente, a veces iban a Jerusalén a adorar, como el etíope, ¿se acuerdan? Que hablamos hace 15 días. Gentiles, pero que simpatizaban por el yavismo, con el pueblo de Yahvé, de Jehová. Ahora, daba limosna, oraba, temía a Dios, ¿pero eso era suficiente? No, porque por más bueno que sea, por más religioso que sea, si no tiene el perdón de Jesús, como alguien dijo, se va derechito al infierno, sentado en primera clase, pero derechito vuela al infierno. No era suficiente. Entonces Dios le dice, preparando su corazón, mandá a llamar a Pedro, él te va a predicar el Evangelio. Y Pedro viene. Dios trabaja en las personas a las cuales te pone delante para que le hables de Jesús. Y por último, Dios trabaja en la iglesia, renovando tu compromiso de evangelizar, de discipular. Dios trabaja en las personas preparaditas para que vos les hables de Jesús. Y Dios trabaja a través de su palabra, de su evangelio. Porque el evangelio tiene poder. El evangelio no es una filosofía, una propuesta, una sugerencia, un discurso más. Es poder de Dios para salvación. Y va Pedro y le predica el evangelio. Fíjate el detalle. Cuando Pedro llega a donde está Cornelio, ¿qué hace Cornelio? Lo adora, dice, ¿no? Y Pedro le dice, no. Pedro entendió bien. No se trata del mensajero, se trata del mensaje. Siempre decimos lo mismo, ¿no? A veces en la iglesia hay gente que no quiere ser luz en el mundo, pero sí reflector en la iglesia, ¿no? Brilla, saca chapa con el mensaje, pero lo que quiere es aplauso, ¿no es cierto? Y todo lo demás. No, Pedro entendió. Lo importante es el mensaje y les predica. Y fíjate el sermón de Pedro, no sé si lo podemos ver ahí, Maggie, está
Vamos a leerlo el sermón de Pedro porque es fabuloso. Lucas lo resume, pero del versículo 36, fíjate lo que dice. Dios envió su mensaje a Israel anunciando buena noticia significa evangelio. De la paz, ¿por medio de quién es la paz? De Jesucristo, no hay otro, príncipe de paz. Y Él es Señor de todos, venezolanos, chilenos, peruanos, argentinos, judíos. El nuevo Israel de Dios en la iglesia. Ustedes conocen ese mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan el Bautista. O sea, me refiero a Jesús de Nazaret. Dios lo ungió con el Espíritu Santo, le dio poder para hacer el bien, sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de judíos en Jerusalén. Pero lo mataron, lo colgaron del madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No se apareció a todo el pueblo. A nosotros, los testigos, escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él. Nadie nos puede negar que estuvimos con su cuerpo resucitado. Comimos con Él. Y Él lo mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Él, Jesús, fue nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas hablaron de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, de punta a punta. Y dice que el que cree en Él recibe por medio de Él el perdón de pecados. Y ellos empezaron a creer y el Espíritu Santo tomó a esas personas. Y ahí se produce esta réplica de Pentecostés, como cuando hay un terremoto. Pentecostés fue el terremoto, y hubo una réplica en Samaria, y ahora acá en la casa de Cornelio, en ese grupo pequeño, reunión casera. El sermón de Pedro es tremendo. Resumido, habla del bien que hizo Jesús por el poder de Dios. No era un profeta más, era Dios hecho carne. Habla de que fue crucificado por nuestros pecados, en nuestro lugar. Habla de que Dios lo resucitó de la muerte. El sacrificio de Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte y el pecado, como cantamos. Hay testigos presenciales de que lo vieron resucitado. Y habla de que la respuesta de la gente tiene que ser muy simple: confiar en Jesús, confiar en su persona y en su obra para tener perdón. Y ahí sí reciben la visa para tener acceso a Dios. Mi viaje frustrado a Estados Unidos, cuando tenía 21 años, no fue frustrado. Porque yo tenía una amiga que era misionera, yo vivía en el IVA, se llamaba Ruth Bott. Una amiga con la cual, con él y su esposo, mirábamos los partidos de la NBA de Detroit Pistons, el equipo de Ruth, que andaba en una temporada bárbara por el año 91. Y Ruth compartió mi frustración. Fernando, no te dieron la visa, dame tu pasaporte. Y yo se lo di. Ella al otro día, tempranito, fue al consulado y volvió al mediodía. Fernando, aquí está tu visa. La consiguió para mí. Y acá Jesús había logrado la visa de Cornelio, un hombre temeroso de Dios que lo buscaba, pero sabía que algo le faltaba: conocer el perdón de pecados a través del nombre de Jesús. Y esa visa es tan valiosa que vos y yo tenemos que llevar a otros a que reciban esa visa, ese regalo de Jesús, que nos da acceso definitivo y para siempre y seguro y eterno al Creador y Dios del universo. Amén. 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 Señor,
te pedimos que como iglesia sigas trabajando en nosotros, Señor. A veces somos esquivos. Y que renueves en nosotros pasión por hablar de Jesús a otros. Te pedimos por aquellos que nos rodean a diario, por aquellos que son gente amada por nosotros y que está lejos tuyo. Señor, preparanos como preparaste a Cornelio, pero preparanos a nosotros también para ser oportunos con ellos, ofreciendo esta bendita visa que tú, Jesús, firmaste y operaste en favor de los que creen en ti, para que estén a cuentas con el Padre. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Aplica esta palabra a nuestra vida, por el nombre de Cristo. Amén.